nos vamos a centrar en las entrevistas. Bien. Estimativamente, igual estoy viendo el plan de estudio de taller de modelado, pero a efectos vale lo mismo. Nosotros no vamos a tener parciales, sí lo que vamos a tener es un trabajo práctico. Bien, ese trabajo práctico va a ir en concordancia con las clases que tengan con Anaí los días miércoles. ¿Qué vamos a desarrollar en ese trabajo práctico? Justamente un caso. ¿Qué es la primera tarea? ¿Qué es la primera tarea que tienen entre hoy? O sea, tienen 15 días para ir solucionándolo. Fíjense que acá les dejé algo que se llama armado de grupos, ¿no? Básicamente es un link a una hoja de cálculo. La idea es que empiecen a formar grupos. El trabajo va a tener que ser grupal. ¿Por qué va a tener que ser grupal? Porque pie por ojo al cuadrado tenemos unos 60 inscriptos, ¿sí? Probablemente haya algún tipo de decantación, pero la edad ya no nos da, ¿cómo se llama? No nos da para corregir todos de manera individual. Bien, para la clase que viene, vayan generando los grupos. Los grupos tienen que ser entre 6 y 8 personas. Más de eso, no. ¿Les quedó claro eso? Perfecto. Bien. Muy bien. Entre esos 6 y 8 personas se ponen de acuerdo con un problema. ¿Estamos? Puede ser algo laboral, algo que se les ocurra, lo que ustedes quieran. La idea de ese problema o de ese caso es justamente trabajar con eso a lo largo de la cursada. Este trabajo, ¿sí?, que va a estar acá, va a tener 2 entregas. Exactamente, Graciela, lo mismo que el año pasado. Va a tener 2 entregas, ¿sí? Simulando que son 2 parciales, porque necesito 2 notas. La primera entrega va a estar conformada por lo que va a ser la parte de la SRS, que todavía no han llegado a ver con Ana, y casos de uso. Y por otro lado, ¿sí?, vamos a tener la entrega final, que ahí ya se va a ir incrementando, ¿sí? Probablemente acá ya tengamos diagramas de secuencia y otros modelos que van a ir viendo con Ana. En el caso que no lleguen, hay una última instancia de recuperatorio. ¿Vamos? Esa instancia de recuperatorio va a ir sobre este de acá, que implica que si me entregaron esto, no me entregaron esto, van a ir derecho acá. ¿Me siguen? Pero una vez que entran al recuperatorio, si en el recuperatorio no da, digamos, no hay un resultado positivo, nos estaríamos viendo el cuatrimestre que viene. ¿Me siguen? Sí. Les explicó Ana cómo es el tema de la promoción y de cómo se aprueba la materia, ¿no? Las materias en este caso. Sí, profe, todo perfecto. Bien. Recuerden que las materias van, ¿no?, enlazadas, por llamarlo de alguna manera. O sea, no es que pueden aprobar una y desaprobar la otra, ¿sí? Si desaprueban una, desaprueban las dos. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, por mi parte no, profe. Muy bien. Un lujo. Qué docente que soy. Bueno. La idea, vamos a ver acá el señor cronograma.
todos los cronogramas son tentativos, ¿sí? Estaríamos teniendo la entrega por allá por el 12 del 9, la primera entrega. Eso depende cómo vayan las clases con Ana y cómo vayan ustedes avanzando en el trabajo. ¿Está? Y la entrega final sí va a ser el 14. ¿Sí? ¿Por qué? Me queda un hueco para que ustedes, para darle una devolución. Y el 28, 20º día, es el recuperatorio. ¿Sí? En base a esta charla que tengamos acá, ¿sí? Aquellos que tengan que recuperar, les voy a dar un feedback un poquito más importante que el que les doy a través del campus. Bien, recuerden, tenemos 2 clases seguidas esta semana, la semana que viene. Aquel que no puede estar, no tomo lista. Yo no soy de tomar lista. Ni virtual ni presencial. Asumo que si están acá porque tienen ganas de estar. No porque sus padres los han mandado a algún... Con el gran esfuerzo que hicieron en enviarlos al secundario. Bien. Estas 2 clases van a quedar grabadas, ningún tipo de problema. A partir de la otra semana, yo ya no grabo más, ¿sí? No se graba más. ¿Por qué? Vamos a empezar con todo aquellas cosas que son las entrevistas, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar eso? En función de a cada grupo, ¿sí? Les voy a dar un horario. En ese horario van a tener entre 15 y 20 minutos, dependiendo de la cantidad de grupos que sean. Y vamos a interactuar como si yo fuera el cliente y ustedes fueran los analistas. ¿Por qué optamos por ponerlas cada 15 días? Para dejarle un hueco y que ustedes puedan avanzar. Eso nos ha dado más resultado que juntarnos todas las semanas. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Lo bueno de esto es que me van a ver cada 15 días. Bien. ¿Qué más me estoy olvidando? Bien. Para la semana que viene, ¿sí? Esta clase más que nada va a ser una introducción a qué hace un analista, cuál es el objetivo del análisis y demás. Cosas que complementan el trabajo de Ana. Para la semana que viene, tengan por lo menos definido con quién se van a agrupar, ¿sí? Traten de ir definiendo los grupos. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Para la otra semana, ¿sí? Yo estoy hablando para el jueves que viene, de mínima, deberían tener esto cocinado. A partir de que tengan esto ya, digamos, encauzado, lo que pueden hacer es empezar a trabajar sobre el problema. Lo que les recomiendo, antes de avanzar con el problema, es que me consulten si es mucho o es poco, ¿no? Ahí ¿Por qué? en la columna de grupo, ahí Sí. solo ponemos un número. Claro, pónganle 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Sí? No hay ninguna ciencia. Perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado, perdón, para la otra semana, ¿sí? Ya van a tener un hueco. Estamos hablando de acá 15 días. O sea, básicamente hoy es 15 y 22 tenemos clase, el 29 ya no tenemos. ¿Está?
lo que les recomiendo que para el 29, ¿sí? Tengan medio cocinado ¿cómo se llama? Todo lo que es el problema. Si tienen dudas sobre si es mucho o es poco, por las dudas, ¿sí? Traten, ¿sí? De consultarme antes. ¿Por qué? Hay veces que plantean una cosita así de chiquitita y otra cosa, y por otro lado después me plantean poner al hombre en la luna y no nos va a dar el tiempo. Se puede hacer, todo se puede hacer. El tema es que a nivel tiempo no nos va a alcanzar. ¿Alguna otra duda más? ¿Tienen alguna duda? Alcance y objetivo. Básicamente sí. Antes del alcance y el objetivo yo pensaría el problema. ¿Me siguen? ¿Me pueden mandar un mail? ¿Sí? Se pueden comunicar por el foro, por donde ustedes quieran. Inicialmente por ahí para tratar el problema es preferible el mail, porque el mail yo lo veo, o sea, no estoy entrando 24/7 a LBA. Pero el mail lo tengo con notificaciones, así que cualquier cosa al principio, por lo menos al principio, sí, me mandan un mail. Tanto como para no... El mail que está acá, el foro que está acá es más que nada para dudas sobre la parte que tienen con Ana. Bien, no han tenido ninguna duda de primer clase. La idea, ¿cuál sería? ¿Sí? Tratemos, por lo menos esta parte, de ir trabajándola con el grupo. Por acá creo que Ana les dejó unos ejercicios. Guía de ejercicios. Por acá. Creo que hay uno. Es el... No es este. Esperen que estoy haciendo. Bueno, hay uno de los ejercicios. Creo que es el 3.1. Esto se lo voy a dejar como tarea cuando terminamos el tema de las entrevistas. Que ya se los activo, así no me olvido. Bien. Estos van a ser nuestros primeros 15 días. Yo después, probablemente, lo que tenga que hacer es, les va a llegar una notificación de la modificación de los Meet. ¿Sí? Probablemente ahí corra la fecha. Así generamos concretamente cada 15 días. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Buenísimo. Lo que sí pido es que para la semana que viene tengan los grupos armados, así, primero, yo tengo que armar los grupos dentro del EBEA y segundo, tengo que generar un tipo de agenda, ¿sí? Para hacer las entrevistas, ¿sí? Cuanto antes terminen, mejor, ¿sí? Buenísimo. ¿Qué es lo que...? Sí.
profe, una consulta. Sí, ¿Para Tatiana. cuándo se libera el trabajo práctico? Porque por lo menos yo en el EBA no me figura. ¿Esto de acá? Sí. A mí me llega hasta armado de grupos y después ya no tengo nada. Deberías ver esto, entrevista 3.1. Claro, no. Apretá F5, lo acabo de poner. Ah, ok, gracias. Esto lo habilito cuando tengamos los dos horarios. ¿Está? Necesito tener los grupos para darle los horarios. Y ahí habilito todo esto de trabajo práctico. La primera entrega y el trabajo práctico y la entrega final es acuerdo, más o menos, de acuerdo al cronograma. No sé, Tatiana, si te contesté bien o si tenés alguna duda. Bien. Listo, profe, gracias. No hay de qué. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Básicamente, ¿qué hace un analista? ¿No? No hay un solo tipo de analista. Hoy por hoy es una palabra muy vapuleada por el mercado, ¿no? Que tenemos analista de sistemas, analistas funcionales, analista de datos, analista de mercados y un montón, ¿no? Es una palabra bastante utilizada y muy vapuleada de nuestro léxico. A lo largo de la historia, ¿sí? Y más que nada desde el punto de vista académico, la palabra analista es algo muy de los 80, ¿sí? En los 70 no se estudiaba en sí ingeniería o licenciatura o análisis de sistemas, sino que había una carrera que se daba en la UBA en su momento y en exactas, en la Facultad de Exactas, que se llamaba computador científico. ¿Sí? Posteriormente fuimos avanzando, ¿sí? Y bueno, pudimos normar lo que es ingeniería en sistemas, lo que es licenciatura en sistemas y lo que es un analista de sistemas. Hoy por hoy hay pocos lugares, o pocas universidades que mantengan la palabra analista, ¿sí? Analista de sistemas como título. Pero bueno, generalmente por ahí hay títulos intermedios en carreras de grado, ¿sí? La mayor parte hoy se volcó a nivel académico a lo que es como lo que están haciendo ustedes, una tecnicatura. O sea, son técnicos superiores en análisis de sistemas, técnicos superiores en desarrollo, técnicos superiores en programación. Pero en sí, básicamente el trabajo, ¿sí? Hablando con urbanense, cacho más, cacho menos, sigue siendo el mismo. ¿Qué implica, ¿sí? ¿O qué hace en sí un analista de sistemas? ¿Sí? Fíjense, lo primero que dice es que los analistas de sistemas informáticos, ¿sí? Adaptan y diseñan sistemas de información, ¿sí? Y eso con premeditación y alevosía lo hemos puesto en negrita, ¿sí? ¿Qué es ese tema de adaptación y diseños de sistemas de información? Esto se refiere a la modificación, ¿sí? De sistemas existentes para que funcionen mejor según los que son las necesidades cambiantes de la organización. Los analistas no siempre crean sistemas desde cero, ¿sí? A menudo lo que van a hacer es tomar un sistema que ya está en funcionamiento y lo ajustan para hacer
o que se adapte mejor a los nuevos requisitos o condiciones del ambiente. Y por otro lado, hablamos de diseño, ¿sí? Ahí lo que hacen los analistas es planificar y estructurar sistemas completamente nuevos. ¿Basándonos en qué? ¿Sí? En las necesidades específicas de la organización. El objetivo básicamente es crear un sistema que permita a la organización operar de manera más rápida y eficiente, tratando en el proceso de minimizar errores y optimizar recursos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? No siempre vamos a arrancar de cero, ¿sí? Fíjense que hablamos de adaptar. Primero, no siempre vamos a arrancar de cero. No vamos a tener siempre ese lujo. ¿Por qué no vamos a tener ese lujo? Hace 30 años sí era frecuente encontrarse con ese lujo o encontrarse con cosas peores que ese lujo. Experiencia personal, mi carrera profesional la arranqué en el 96, 97, 96. Empecé en bancos, ¿sí? Nada de diseño, ¿sí? Tengan en cuenta que había bancos que venían informatizados, ¿sí? De años, muchos años, ¿sí? Estamos hablando, por ahí venían informatizados de finales de la década del 70 o principios de la década del 60 o principios de la década del 70. Básicamente, los sistemas, muchos de los sistemas que tuvimos que adaptar en ese momento, las personas que lo habían creado ya estaban más que jubiladas, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta que cuando ustedes trabajan, ¿sí?, con esta parte de análisis y desarrollo de productos, no es estático, ¿sí? No es que yo voy a desarrollar una solución y esa solución, ¿sí?, va a quedar funcionando tal cual está hasta que Cristo vuelva. Desgraciadamente no. Les hago una pregunta. El hardware envejece, ¿no? ¿Qué opinan? Y lamentablemente sí. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el hardware? Va quedando obsoleto. Cada vez el usuario va demandando más y más y eso hace que el mismo se vaya quedando obsoleto e inservible. Bien. Por un lado, hay usuarios que piden y piden más, ¿sí? Pero vamos, pongan algo muy extremadamente básico. La computadora que tienen ustedes, ¿sí? Cualquier, ¿no? Una es la demanda de software, ¿no? Otra, el hardware tiende a romperse, tiene alguna especie de obsolescencia programada, ¿no? Si, no sé, yo prendo la computadora una vez por día y me va a durar más que como la estoy usando yo, que la tengo casi 24/7 prendida, ¿no? O sea, puedo tener falla en el mother, puedo tener falla en los monitores, o sea, sufre un cierto desgaste, ¿no? Bien. Lo que les pregunto ahora, ¿el software se desgasta? Y llega un momento que las necesidades que quiere cubrir el cliente no las cubre. Se tiene que actualizar una versión nueva. Bien. ¿Pero hay desgaste? No, O sea, no lo hay. a mí se me rompe el ejecutable. No.
Eso se termina cuando nadie lo usa. O sea, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que cuando el éxito o fracaso, esto es corolario en esta materia, el éxito o fracaso de los sistemas, ¿sí? De los sistemas informáticos, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan que puede llegar a ser? No, bueno, esas son metidas de pata habitual. Pero yo puedo hacer el mejor sistema del mundo, ¿no? Un sistema APB de origen a final, ¿no? Tengo las capacidades técnicas, tengo conocimiento conocimiento de la organización, lo desarrollo y anda todo bien. Está espectacular. ¿Cuál es el éxito o fracaso de ese sistema? Que tenga demanda y el fracaso que no la tenga. Bueno, ahí tenemos un par de pistas. A ver. Balcasa dice cuántos los utilicen y Agostina dice que lo puedan utilizar. Viene por ahí, ¿sí? El éxito o fracaso de cualquier sistema es el usuario, ¿sí? Si el usuario no está involucrado, ¿sí? El sistema nació muerto. ¿Me explico? Bien. Volviendo hacia atrás a la pregunta que les hice. ¿El software se desgasta? ¿Se rompe como se rompe un disco rígido? ¿O como se quema una memoria? ¿O como se fulmina el ánodo y el cátodo de un, ¿cómo se llama? ¿De un monitor? No. ¿Qué me deja fuera, qué me deja fuera de foco mi sistema o el sistema, ¿sí? Informático? Es el entorno cambiante. Que no lo usen, eso ya estamos en el velatorio. Lo que cambia, ¿sí? Es, por un lado, el entorno donde se mueve la... Claro, pero lo podés, a ver, ese ejemplo del sistema operativo, Agostina, yo te puedo decir tranquilamente, cambiamos el sistema operativo. Busquemos otro que se adapte. Si el hardware anda, no hay problema. ¿Me explico? Lo que tienen que tener en cuenta es que todo cambia, ¿sí? Todo cambia dentro de la empresa o de la organización, no necesariamente tiene que ser una empresa, o dentro, ¿sí? O fuera de la empresa, ¿sí? En el mercado, ¿no? Mercado, legislación, ¿sí? Un montón de cosas pueden cambiar. ¿Qué implica eso? ¿Ya vieron los requisitos o los pasaron así por arriba? Por arriba. Bueno, les spoileo, espero que no se entere Ana, así no se enoja. Bien, vamos a tener dos grandes tipos de requisitos, ¿sí? Vamos a tener requisitos funcionales, ¿sí? Y requisitos no funcionales. Requisitos funcionales son aquellos que hacen al funcionamiento, ¿sí? Del sistema. O sea, básicamente, ¿qué funcionalidades tiene que tener el sistema? Y por otro lado, tenemos requisitos no funcionales. A grandes rasgos, ¿sí? Esos requisitos no funcionales son los que me limitan, ¿sí? El funcionamiento de mi sistema.
me lo limitan a nivel tecnológico, a nivel de seguridad, a nivel de legislación, ¿no? Por ejemplo, hoy un banco me podría dejar comprar $1.000.000. O sea, ojalá pudiera comprar $1.000.000, ¿no? Pero yo entro al home banking. ¿A ustedes le dejan comprar, no sé, $500.000? No, Ni en joda, ¿no? Y si tienen para comprar $500.000, no estaríamos hablando acá. Pero bueno. Eso, ¿sí? No es una limitación informática, ¿no? Es que hay una legislación que me limita la operatoria del sistema. Bien. Por eso, nosotros en algún punto vamos a tener que adaptar. Hoy por hoy, sacando que la organización recién arranque, o sea, que sea algo muy, muy nuevo, es raro que no se encuentren con algún sistema legacy, ¿sí? Legacy son todos aquellos sistemas que tengo que adaptar en algún punto. Bien. Por otro lado, ¿sí? Vamos a tener en sí que trabajar con personal, ¿sí? O colaborar con personal de todas las categorías. ¿Por qué? ¿Y qué implica esto? ¿Sí? No puedo hablar siempre con, primero, la misma persona. ¿Por qué? Porque no hay vistas o no tengo las vistas suficientes como para identificar cuál es el problema. ¿Sí? Tengan en cuenta que el cliente, dentro del cliente, ustedes van a tener N cantidad, ¿sí? de estamentos, ¿no? Vamos a tener los gerentes, vamos a tener los jefes de sección, los empleados y así para abajo, ¿sí? A lo que nos referimos con esto es que, punto uno, tenemos que tener la capacidad de comunicación para hablar con cualquier tipo de persona, ¿sí? Desde el personal de maestranza hasta la gerencia general, ¿sí? Con todo el crisol de lo que tenemos en el medio, ¿sí? Bien, la idea de esto es trabajar en estrecha colaboración. ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente, ¿sí? Sistema en el cual el usuario no se encuentra, ¿sí? O con el cual no se siente que fue parte del proceso, sistema que está condenado a quedar en algún disco tirado, ¿sí? Todos los usuarios deben, en algún punto, sentirse colaboradores, ¿sí? Colaboradores, ¿sí? De ese sistema. Bien. Por otro lado, eso nos va a servir ¿para qué? Para identificar diferentes problemas. ¿Por qué? Si hablamos con el jefe, ¿qué es lo que va a decir el jefe? El jefe va a tener o el gerente va a tener una visión muy macro y lo que va a decir es que haga lo mismo pero más rápido, ¿no? O que haga lo mismo que hace ahora este sistema que está hecho en COBOL, pero que sea web, ¿no? O sea, el gerente no está facturando todo el día, no está generando nota de crédito, nota de débito, atendiendo proveedores. O sea, la diaria no la tiene. Por eso, ¿sí? No sirve y mucho no tener un solo, ¿sí? usuario, sino que nos sirve tener varios tipos de usuarios en diferentes estamentos
dentro de lo que es la organización. ¿Sí? Bien. ¿Y qué se espera de nosotros? Básicamente una especificación. ¿Sí? Esa especificación, ¿sí? Tiene que ser una descripción detallada del sistema que se va a desarrollar. Esa especificación tiene que incluir todos los requisitos que debe cumplir el sistema, como las funciones que debe realizar, el tipo de datos que va a manejar, la tecnología que se utilizará y cómo se va a integrar con otros sistemas. ¿Sí? Tengan en cuenta que toda esta especificación debe alinearse con los objetivos de la organización. No se trata solo de crear un sistema técnicamente eficiente, sino de asegurarse que realmente resuelva los problemas y mejore la organización donde se trabaja. Tengan en cuenta otra cosa. En el mejor de los casos de ustedes como analistas, van a trabajar como analistas dentro de una organización, ¿sí? Para cliente interno. ¿Qué ventaja tiene eso? Que cuando ustedes conocen el sistema, bueno, ya está. Es tocar acá, poner allá, ver qué sale de un lado, ver qué sale del otro, y ya a medida que pasa el tiempo, tengo más conocimiento. En el peor de los casos, les toca trabajar en una, llamémosle, consultora, factory o como le digan ahora. Ahí no van a tener un solo, no van a estar atendiendo un solo cliente, sino que probablemente estén o hayan pasado por varios proyectos. Depende cómo se organice la factory o la consultora también. Puede ser que estén en varios proyectos al mismo tiempo. Pero en ese caso, ¿sí? Va en ambos casos, pero en el de la factory o consultora en puntual, tengan en cuenta que esta especificación probablemente sea parte de un contrato. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué pasa si hablo de más, o incluyo de más, o incluyo de menos? Tengan en cuenta que van a formar parte de algo contractual. Esa parte contractual no deja de hacer ruido. ¿Por qué no deja de hacer ruido? Porque se manejan recursos. ¿Sí? ¿En qué sentido se manejan recursos? Yo hago una especificación, ¿sí? Muy por arriba, tecleando de manera ambigua, escribiendo de manera ambigua. El cliente se va a agarrar de eso, ¿sí? Y tengan en cuenta una cosa, el cliente maneja el lenguaje interno y la cultura de la empresa mucho mejor que lo que pueden llegar a ver ustedes en esos primeros momentos, ¿sí? Tener en cuenta que el lenguaje castellano, ¿sí? Es muy hermoso, muy amplio, muy rico, y todo eso me lleva a tener algo que se llama acepciones, ¿sí? Por ejemplo, la palabra vela, ¿no? Puede ser la vela a nivel candil o puede ser la vela de un barco. Si yo dejo, ¿sí? Muy abierta mi redacción, yo puedo, o si el cliente es medio, llamémosle, conflictivo, agarrarme de eso para decir, no, pero esto era esto, aquello y demás allá. O sea, el proceso de facturación no es solamente que imprima la factura, sino que tengo que generar cuenta de nota de débito, nota de crédito, o sea, tiene que estar al dedillo,
¿sí? Yo no puedo generar ambigüedades. No debe haber ningún gris, digamos. Y digamos que no, ¿sí? Justamente por esto, ¿sí? Por ahí, un sistema que eran 2 módulos, o yo especifiqué 2 módulos, si la especificación estaba mal, ¿qué va a pasar? Esos 2 módulos se van a transformar en 4, ¿sí? ¿Por qué? Y no, bueno, pero el analista no me entendió, pero el analista lo puso acá. Hay mucha manera de documentar todo eso. Es un embole, llamémosle, la palabra es embole, pero siempre hay que dejar evidencia de lo que se habla y lo que no se habla. Bien. Si la Factory agarró esta especificación para tasar los recursos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Me voy a quedar corto, ¿sí? Si hizo toda la planificación, tengan en cuenta que va a haber recursos humanos, recursos materiales, los recursos humanos y los recursos materiales llevan unos recursos financieros, ¿no? Si el comercial lo planteó que esto iba a salir 100 y cuando terminamos de discutir con el cliente me llega a 1000 y bueno, salimos perdiendo por goleada, ¿no? La especificación sí o sí tiene que ser lo más rigurosa posible, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los perfiles o qué perfil profesional? Acá hay tela para cortar, podemos estar hablando hasta la semana que viene. Lo que tienen que plantearse es que ustedes están en la etapa del análisis, ¿sí? Básicamente, ya sea que empiecen de cero o empiecen ¿no? a desmembrar o a investigar o a hacer una disección del sistema que hoy por hoy está en funcionamiento, tenemos que buscar, ¿sí? O tienen que saber si esto es para ustedes o no es para ustedes. ¿Sí? Desgraciadamente está esta materia, así que aunque no sea para ustedes, la tienen que aprobar. Pero vamos más allá y vamos hacia lo que es el mundo exterior, por fuera de lo académico. Lo que tenemos que ver es si ustedes disfrutan, a ver, el tema de plantearse retos. Tema de plantearse retos, ¿sí? Ya sea, si no les gusta toda la parte de retos, ¿sí? Resolver problemas complejos, programación no es para ustedes, ¿sí? Se los voy avisando desde ahora. Bien. Tenemos que tener ciertas capacidades lógicas y analíticas, ¿sí? Fundamentalmente, ¿para qué? Para analizar datos, identificar patrones, entender cómo funcionan los sistemas, ¿sí? La capacidad analítica también nos permite descomponer problemas en partes más manejables. Volviendo, ¿sí? Tengan en cuenta que puede pasar que ustedes se encuentren con un sistema, ¿sí? ¿Por qué dije ahí lo de analizar datos? Puede pasar que ustedes se encuentren con un sistema, ¿sí? Pero no tengan el fuente del sistema. ¿Me explico? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, estamos acá. Ah, bueno, pensé que ya se habían ido a dormir. Bueno, No, es el desmutear el micrófono nada más, es eso. ¿cómo? No, es que es el tema de desmutear el micrófono, mover el mouse y Mm, desmutear. Bien. Yo porque tengo las carpetas, todo tengo las cosas. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Sí? Puede ser que
tengan que ver o tengan que analizar un sistema del cual no tienen fuente. O puede ser que tengan el fuente, pero en lo que está desarrollado no tienen idea ni por dónde empezar. Diego, decime. ¿Levantaste la mano, Diego? Debe estar escribiendo. Ah. Bueno. ¿Qué pasa en esos casos? Lo que se hace por ahí es ver cuál es el input del proceso y cuál es el output. Y para analizar eso, lo que tratamos de hacer, ¿sí?, es generar operaciones y ver cómo se refleja eso dentro de, por ejemplo, la base de datos, ¿sí? Tenemos que tener conocimientos de informática, algo como testing, sí, pero lo que tratamos de hacer ahí es algo que se llama ingeniería inversa, ¿sí? Básicamente estamos haciendo una inferencia sobre qué hace ese proceso. Es un poquito más complicado de hacer eso que testeo, ¿sí? Testing es, sé lo que entra, sé lo que sale, ¿sí? Depende de la prueba que hagas, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas. Lo que vamos a tratar de hacer acá es averiguar qué y cómo lo hace. ¿Cómo se hace eso? Si es un sistema que trabaja con bases de datos, por ejemplo, lo que solemos hacer es poner trace en la base de datos y vamos viendo qué sentencia se va ejecutando. ¿Sí? Es un embole. Y reitero, es un embole. A ver, si es un sistema con 6, 7 pantallas, está. Pero imagínense, no sé, tocar el sistema core de un banco, ver qué hace, qué no hace, y no. Eso sí, o sea, saltamos del 19º piso. Bien. Tenemos que tener conocimientos de informática, ¿sí? No podemos ser ajenos a la informática. Un buen analista generalmente viene del estamento inferior. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en lo que es desarrollo, un muy buen analista es aquel que viene del palo de programación. ¿Puedo ser analista sin haber programado? Ningún tipo de inconveniente, pero te va a faltar una visión un poquito más abajo, ¿sí? Es como ser maestro mayor de obra y no saber los tipos de ladrillo. ¿Me explico? O no haber trabajado con los ladrillos o no haber trabajado en una obra. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y además, ¿sí?, recuerden que ustedes como analistas, ¿sí?, van a ser la interfaz entre usuario y programador. O sea que tienen que tener cierto lenguaje hacia el cliente y otro lenguaje, ¿sí?, otra forma de expresarse hacia lo que es el desarrollador. Diego, decime. Levantaste la mano otra vez. Bueno. Bueno. Habilidades de comunicación, sí, tenemos que tener muchas habilidades de comunicación. ¿Por qué? Justamente por lo que acabo de decir. No solamente tenemos que tener comunicación hacia el desarrollador y comunicación hacia el usuario, sino que esa comunicación tiene que ser clara y efectiva, ¿sí? Tanto de manera escrita como de manera verbal.
Importantísimo para lo que es la documentación de sistemas y explicar sobre todo ideas complejas, ¿sí?, a ciertas personas que pueden no tener un trasfondo técnico, ¿sí? Básicamente, el usuario no tiene idea cuando ustedes hablan de el bit 8 de la capa de la trama 3 del protocolo TCP, ¿no? A gata saben lo que es una placa de red. De la misma manera pasa a nivel diseño de sistemas, ¿sí? Cuando no les está funcionando internet inalámbrico, lo primero que dice, no me anda el Wi-Fi, ¿sí? Pero no, bueno, Wi-Fi no es Wi-Fi así nomás, sino que hay ¿no? Hay otras cosas que pueden llegar a, no sé, no me anda el Wi-Fi, ¿sí? O no tengo internet. Y no tenés internet porque el router está apagado. Había uno que levantaba tickets constantemente, que se le prendía y se le apagaba el router. Y bueno, era justamente porque se le prendía y se le apagaba la luz, ¿no? Se cortaba la luz y bueno, sí. ¿Y cuándo no tenés? Y cuando tenés luz, no, y no vas a tener. Y pero la notebook funciona, sí, porque tiene batería. Y el router no tiene batería y no tiene batería. Pero son cosas que pasan, ¿no? Por eso mismo debemos tener una clara comunicación, ¿sí? En ciertos puntos y particularmente en estas carreras, creo que en estas carreras a nivel Tecnicatura, tienen muy pocas materias de análisis, ¿sí? Creo que esta es la 21ª materia de análisis que tienen, o donde van a ver por ahí un caso puntual de análisis. Por ahí sí, más adelante ven algo orientado a diseño. En otras materias por ahí en otras carreras por ahí de grado, sí tenemos espacio temporal, digamos, como para poner alguna materia de lo que es organizaciones, ¿no? Administración, no administración, sino circuitos administrativos. Como ustedes no van a tener eso, ¿sí? Sí les recomiendo encarecidamente que conozcan, ¿sí?, el funcionamiento de la organización, ¿sí? Van a tener que empezar a meterse. Cuando les manden a hacer un sistema de stock, van a tener que aprender qué es un remito, qué es una factura, qué es una orden de pedido, qué es una orden de compra. O sea, hay un montón de terminología que tienen que aprender. Y por más que el sistema, ¿sí?, haga lo mismo, ¿sí?, ustedes desarrollen por ahí un sistema de facturación, no todas las empresas facturan de la misma manera, ¿sí? No todas las empresas, ¿sí?, mantienen los mismos productos, no todos los productos tienen las mismas características. Entonces, sí deberían mantener cierto conocimiento de lo que es el funcionamiento organizacional de la empresa donde van a trabajar o donde están siendo contratados. Otra cosa muy importante, ¿sí?, es saber escuchar y hacer las preguntas correctas. Generalmente, ahí tenemos un problema, ¿sí? Porque nosotros siempre estamos pensando en bytes, ¿sí? No todos bytes en la vida. Ten en cuenta que estamos un poquito más arriba, ¿no? Nos estamos yendo un poquito más hacia la abstracción. Lo que tienen que tener en cuenta es que, desgraciadamente, por lo menos en estas instancias del desarrollo, van a ser los psicólogos del usuario. ¿En qué sentido? Se van a escuchar todas las quejas habidas y por haber de lo mal que anda el otro, ¿sí?, y aquellas cosas para mejorar. O por otro lado, van a tener una opinión de que a mí no me interesa cambiar el sistema porque te funciona bien y ya me acostumbré.
tienen que saber escuchar, ¿sí? Y además tienen que saber preguntar, ¿sí? La semana que viene vamos a empezar a trabajar con eso de las preguntas. ¿Por qué? No puedo tirar al aire o no puedo salir a pescar, porque el usuario se va a dar cuenta, ¿sí? De esto y medio como que se va a diluir ese relevamiento, esa conversación, esa reunión, ¿sí? Lo que viene de la mano es el tacto, ¿no? El tacto y la diplomacia. Tenemos que tratar de negociar, ¿sí? O tenemos que tener la capacidad de negociar con todas las partes involucradas. Tengan en cuenta que hay sistemas o aplicaciones que son medianamente chicas, hay otras aplicaciones u otros sistemas que son cross a toda la empresa. Por más que la empresa o la organización sea una sola, no todos los que están en esa organización les interesa hacer algo nuevo, ¿sí? O no todos lo quieren hacer de la misma manera. ¿Me explico? Sí, Ahí es donde tenemos que empezar a negociar, ¿sí? Tanto para un lado como para el otro, ¿sí? La negociación no siempre va a ser de arriba hacia abajo o va a ser en el mismo estamento, sino que puedo tener que negociar con el usuario o puedo tener que negociar con el desarrollador o con el programador, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí? Que los programadores no somos gente fácil, ¿sí? Cross significa que ese sistema no solamente va a afectar un área, sino que va a afectar a todas las áreas. Clásico ejemplo es, tengo, la empresa creció en demasía, tengo, no sé, un sistema, no sé, Tango, ¿sí? Para facturar, para hacer todo esto, ya no me da el Tango, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Meter SAP, ¿no? O sea, les estoy hablando que creció de un negocio de barrio a una multinacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo te cambio el ERP? No solamente voy a tocar el área de compras, el área de facturación o el área de ventas, sino que voy a tocar todo, ¿sí? Ahí tengo que empezar a negociar un montón de cosas, ¿sí? Eh, Básicamente, más allá de toda la especificación, eh, el problema puntual que van a tener como analistas es todo el meollo, ¿sí? Que hay entre la organización, entre los empleados de la organización y entre los diferentes estamentos de la organización. Estamentos me refiero a niveles, ¿no? Es mucho más complejo, ¿sí? Manejar eso, ¿sí? Que manejar el desarrollo en sí, ¿sí? Bien. ¿Qué más? No podemos dudar en ciertas cosas, ¿sí? Como ya les dije, tenemos que trabajar en estrecha colaboración, ¿sí? Con diferente personal en todos los niveles de la empresa. Tenemos que tener la capacidad, ¿sí? Tenemos que tener la capacidad de hablar con cualquiera, sin ningún tipo de remordimiento, ¿sí? No podemos dudar en explicar cosas, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Que presentar y defender nuestras ideas de manera clara y directa, ¿sí? De esa manera nos vamos a asegurar
que todos los involucrados comprendan la lógica de las decisiones y recomendaciones. No es un tema menor, ¿sí? Probablemente hay que explicar en la misma reunión 3 o 4 veces lo mismo para que a todos le quede en demasía. Bien, y la última, que esto generalmente no lo notan conocido, no lo han visto en algún lado. Les doy una pista. En donde encuentran eso, también dice excelente clima laboral. Bueno, vamos a trabajar bajo presión. Sí, básicamente todo lo que es nuestra carrera es generalmente bajo presión. O por falta de presupuesto, ¿sí? O por que el comercial dijo, no, esto lo desarrollamos en 15 días y cuando a vos te llegó el problema, decís, no, macho, acá tenemos como 2 meses por abajo de las patas. Esas cosas siempre las vamos a tener. También explotamos al trainee. No, pero eso de trabajar bajo presión hay muchos avisos que ustedes van a encontrar. Dice, trabajar bajo presión le calculamos siempre mal, ¿sí? Lo que tiene que durar 2 meses, dura una semana. Lo tenemos para mañana, las ganas. Siempre tengan en cuenta que en algún punto alguna presión va a haber. No se refiere no solamente a los plazos de entrega, sino que vamos a tener diferentes presiones por si esto se desarrolla, si esto no se desarrolla, si aquello por qué aquel se lo desarrollaste primero que a mí, y todo eso que genera, ¿no? Eso de trabajar con gente. Por eso hay que hacer hincapié en tacto, diplomacia y demás, ¿sí? Y saber escuchar. O sea, sí, me interesa tu inquietud, lo voy a escribir acá en mi, como decía el jefe Gorgori, en mi máquina de escribir invisible. Bien. Tenés que tener tacto. O sea, es más fácil darle una fecha pesimista que una fecha optimista. No sé si me explicó. A ver, no sé si, por ejemplo, están laburando en desarrollo, pero generalmente el senior, ¿sí? El desarrollador senior, ya después le agarra las mañas, dependiendo de la persona, pero el desarrollador senior que le va a decir, no, esto es un despelote, hay que tocar la base, hay que cambiar las API, hay que tocar allá, que poner para acá, qué sé yo. Son 2 líneas de código. Digo, perfecto, ¿cuánto tardás? Y 5 días. A los 10 minutos está hecho. ¿Me explico? Exactamente. Justamente es eso, Matías. Bien. La recomendación es esto de acá, la gestión de proyectos. ¿Sí? Si el gestor de proyectos no es del área, ¿sí? No siempre tenemos la suerte de que los gerentes de sistemas sean gerentes que se hayan formado en el área informática, ¿no? Hay mucho gente, ¿sí? De lo que es el área de administración y hay informáticos que terminaron la carrera y se dedicaron a gestionar proyectos. Todo lo que se labura abajo, por ahí, no es que no lo sepan, pero una cosa es saberlo de los libros y otra cosa es cuando
tenés los piecitos en el barro. Si no hay una buena gestión, ojo, gestión a todo nivel, gestión del proyecto integral, gestión de requisitos, gestión de código fuente, o sea, si no hay una muy buena gestión, tiende a podrirse todo. Sobre todo con todas estas, con todos estos temas de desarrollo ágil. El otro día escuché una muy buena definición que el desarrollo ágil era como una estafa piramidal. El desarrollo ágil está bueno en ciertas cosas, o sea, no hay bala de plata, no hay bala de plata. ¿Por qué se dice que no hay bala de plata? Porque no podemos matar a todo con una sola bala, ¿no? Vieron que la bala de plata mata, ¿cómo se llama? Hombres lobos, vampiros y momias, y bueno, no tenemos esa suerte. No tenemos bala de plata. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que mayormente, ojo, en todo índole, o en toda la mayoría de las profesiones es gestión y negociación. Si no hay o no está muy bien aceitado eso, y vamos a estar en un excesivo bajo presión. ¿Sí? ¿El plazo de entrega se acuerda en la primera reunión o ya en una segunda reunión? No, o sea, si tenés que ver cuál es el pedido, ¿sí? A ver, si estamos desarrollando ¿cómo se llama? Si estamos desarrollando un software de cero y no tenemos la más pálida idea de lo que tiene que hacer, vamos a suponer que te contrato yo, Roberto, para hacer, no sé, un tablero de control, por ejemplo. Está perfecto. Vos sabés lo que es un tablero de control, sabés qué son los KPI, sabés todo lo que tenés que saber. Ahora, no sabés de dónde yo tengo los datos, cómo tengo los datos, si tengo los datos, qué infraestructura tengo, no sabés nada. Básicamente, bueno, vos no me podés decir en 15 días lo tengo. ¿Me seguís? Sí, sí. En metodologías tradicionales, lo que se armaba era un proyecto para discutir el proyecto. ¿Sí? Metodologías tradicionales me refiero a lo que es PMI. ¿Sí? En todo lo que es metodologías ágiles hay otro es el folclore. ¿Sí? ¿Por qué es otro es el folclore? Pues porque tenemos entrevistas, dailies y demás, entrevistas con los usuarios, ¿sí? Es más ágil, ¿sí? Menos documentación, más código. El problema es que se plantea ahí es justamente cuando tenés que llegar a esta parte de acá. Todo lo que es negociación. ¿Sí? Empezás a perder, ¿qué cosa? Especificación. Todo lo que es el RUP, que es lo que vamos a ver nosotros, se utiliza casos de uso para describir las funcionalidades. Del lado de lo que es el mundo ágil, se utiliza algo que se llama historias de usuario. ¿Qué vendrían a ser? Vamos a suponer la analogía, ¿no? No se parecen ni en foto, pero es básicamente de lo que tiene que partir el desarrollador para ver qué funcionalidad tiene. En metodologías ágiles vos partís de cero y vas a un MVP, ¿no? A una muestra de lo que se hace, una cáscara. Y después tenés que empezar a incrementar, ¿no? O sea, tenés que ver, bueno, hicimos el login, perfecto, bueno, ahora el menú principal, bueno, buenísimo. ¿Al usuario le gustó? Sí, bueno, seguimos. A ver, ¿ahora qué falta? El alta de cliente, bueno, a ver, estos son los... Y así hasta que Cristo vuelva. ¿Me seguís? Sí, sí. Muy difícil hacer el corte. Sí, bueno, a ver,
qué sé yo. Vos me contrataste 600 horas, estamos en la 599 y todavía no cerramos el ABM de usuario. Eso se presta a que el usuario final se aburra, ¿sí? Otra reunión, otra vez preguntame lo mismo. Ya te escribí un mail, déjame joder. ¿No? Llega a ese punto. Hay diferentes formas o metodologías de desarrollo. No me parece mal el tema ágil, siempre y cuando yo tenga algo que adaptar. ¿Me explico? O sea, tengo conocimiento como analista del negocio, el usuario sabe qué es lo que quiere adaptar, ¿sí? Y los desarrolladores, lo que le va a llegar al desarrollador es la información justa. Ahora, si yo tengo que diseñar de cero algo con ágil, ¿sí? Por más ágil que sea, probablemente termine reescribiendo código. ¿Por qué? Porque no tengo una especificación. Imagínate que tenés que hacer una casa, ¿sí? Y vos no sé, tenés una reunión con el maestro mayor, el arquitecto, el maestro mayor de obra, el albañil. Bueno, ¿qué ponemos a hacer hoy? Y empezamos a diseñar la cocina. Perfecto. ¿Dónde van los paneles? ¿Qué esto, qué aquello? Perfecto. Hicimos los cimientos de la cocina. Ahora nos dimos cuenta que el baño no lo pusimos cerca, entonces tenemos que, ¿qué cosa? El baño lo pusimos en la otra punta. Tenemos que romper todo el baño y volverlo a pegar al lado de la cocina. Vieron que generalmente los baños y la cocina están siempre sobre la misma pared, ¿no? No sé si les pasa en sus casas. No es porque nos guste tener el baño y la cocina cerca, sino por una cuestión de distribución de caños, ¿no? Ya sea agua, gas y cloaca. Se trata de pegar todo contra un solo lado, así si se te revienta un caño no tenés el agua cruzando del otro lado, ¿no? Y por una cuestión de costos también. Imagínate construir, ¿sí? Una casa, ¿sí? Dándole vuelta a una reunión diaria. No termina más. No termina más la casa, vos terminás fastidiado y al cuarto día agarraste una copeta y le pegaste ¿cómo se llama? Al albañil, al maestro mayor de obra, al arquitecto y al plomero que pasaba por la duda. Hay que tener muy aceitado esto. ¿Y por qué se decía que es, o por qué se dice que es una estafa piramidal? Ustedes saben lo que es una estafa piramidal, ¿no? Tuvimos un par de casos acá en Argentina. Una estafa piramidal es justamente una pirámide, ¿sí? Donde uno crea el negocio, la cúpula crea el negocio y tiene que ir trayendo gente que ponga plata, ¿no? Y se hacen rulos de plata con los que ingresan, pagan a los otros y así sucesivamente. Un caso resonante de hace un par de años fue Zoe Cash, ¿no? Los Zoe University, Zoe Metaverso, ¿no? Era metaverso, meta, espacio, verso. Todo eso es una estafa piramidal. Acá pasa exactamente lo mismo. Con el ágil empieza a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que tener un Scrum Master, uno que me administre las dailies, ¿sí? Un chief staff, que es el que me administre los funcionales, los desarrolladores, o sea, no termino de poner plata. O sea, no se termina nunca de poner plata. ¿Me explico? Sí. Bien. Digamos que tiene que estar todo terriblemente aceitado, todo terriblemente. He visto proyectos explotados, y con todo este tema de Scrum y Extreme y demás, que por ahí, ya cuando o sea, estábamos básicamente todos en las trincheras tirándonos con lo que teníamos,
por ahí, con un modelo en cascada, funcionó sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Se desarrolló, se definió, se desarrolló, se testeó, se implementó y nos fuimos. ¿Sí? Hay otras empresas que necesitan documentación. Sobre todo aquellas empresas que tienen que certificar algo. Por ejemplo, yo a un banco no puedo dejar de hacerle toda la documentación de cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque si lo audita el BCRA, te va a agarrar de eso. ¿Me explico? Se tiene que sí o sí, todo lo que sea financiero y esté regido por el BCRA tiene que estar bajo norma. La única forma de que tienen ellos de evaluar la forma, ¿sí?, y la norma es la documentación, y por otro lado, que esa documentación sea reflejo de lo que está en producción. ¿Sí? Bueno, son cosas que tienen que ir viendo dependiendo de la organización. ¿Sí? Hay organizaciones que están piolas, otras son más pesadas, otras que son muy livianas y otra es, bueno, hagamos lo que podamos. Bien, ¿cuáles van a ser en sí sus actividades? ¿Sí? Tenemos que trabajar tanto con las computadoras como con los usuarios. ¿Sí? Vamos a tener que usar tecnología. ¿Sí? Vamos a tener que usar herramientas, ¿sí?, y tecnologías para optimizar procesos, para optimizar bases de datos, para optimizar código. ¿Sí? Tenemos que tener conocimiento de computadoras, software, hardware, ¿sí? Y cómo funciona eso. O sea, no es que por ahí utilizamos un hiperarchi ultra sistema y cuando nos damos vuelta tenemos un servidor que está todo atado con alambre o no sé, no cumple. O sea, tenemos que tener una visión un poquito más global. Por eso les decía originalmente que ustedes pueden ser analistas sin haber estado desarrollando o algo un poquito más abajo. Sí, sí, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. El tema es que perdemos un poquito la globalidad. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Tenemos que ver no solamente el ambiente, ¿sí?, sino también el contexto de la organización. ¿Sí? No todas las organizaciones, por más que sean el mismo negocio, van a trabajar de la misma manera. ¿Sí? Ejemplos, miles. Editoriales, ya sea diarios, revistas, libros, hacen lo mismo, exactamente lo mismo, no funcionan de la misma manera. ¿Sí? Tenemos que ver la envergadura de la organización. ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí?, desarrollar un software, por ejemplo, para Clarín, que tiene 3 millones de pliego diario, contra ámbito financiero o el cronista comercial, que tienen un promedio de 150.000 ejemplares diarios. ¿Sí? Tenemos que saber tanto de hardware, de software, como de gente. ¿Sí? Es un ejercicio muy bueno. Vieron que la gente como nosotros somos medio cuco, ¿no? A nosotros nos sacan del teclado y el mundo no es un mundo. ¿Sí? Es un montón de cosas que hacen ruido. Generalmente estamos en lugares apagados, poca luz, ¿sí? Lo único que nos interesa es que se refleje el monitor. Tenemos que ver un poquito más allá de eso, ¿sí? Como vemos eso, ¿sí? También lo que tienen que aprender, ¿sí?, que un sistema
no necesariamente es informático. ¿Sí? La teoría general de sistemas, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra disciplina, se formuló cuando ni siquiera la computación estaba en su ápice, o en su origen, o en su génesis, sino que ni siquiera la hizo un informático o un matemático, sino que la hizo un biólogo. ¿Sí? En la escuela les enseñan, ¿no? Sistema respiratorio, ¿no? Sistema circulatorio, sistema reproductivo, ¿no? Sistema nervioso central. Ese señor se llama von Buterlanafi o Buterfalani, o sea, tengo una negación con el señor este, que a raíz, ¿sí?, de sus estudios biológicos, le empezó a dar una vuelta a esto de teoría general de sistemas. ¿Sí? Recuerden una cosa, el sistema informático que ustedes van a desarrollar, ¿sí?, va a ser el reflejo de otro sistema, ¿sí?, dependiendo la organización donde ustedes trabajen, ya sea administrativo, productivo, comunicacional, ¿sí?, de automatización y control, ¿sí? Son sistemas que ya existen, ¿sí? No necesariamente va a ser informático, ¿sí? La palabra sistemas es amplia, ¿sí? Por eso hay sistemas administrativos, ¿sí?, sistemas informáticos, sistemas productivos, ¿no?, sistema económico, sistema bancario, ¿no? Hay un montón de adjetivos calificativos para esa palabra sistemas. Cuando hablamos de sistemas, ¿sí?, estamos hablando de un conjunto, ¿sí?, de entidades, ¿sí?, que se interrelacionan entre sí. Ergo, ¿sí?, si analizamos una organización, voy a tener diferentes departamentos, diferentes personas, diferentes formas de hacer las cosas, diferentes tipos de comunicaciones entre esas personas, voy a tener un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que tengo que comprender para informatizar es cómo funciona esa organización como sistema. Por más que esa organización como sistema sea igual o se dedique a lo mismo que otra, no necesariamente la solución que desarrollé para A va a encajar en B. ¿Me explico? Sí, pero Por ejemplo, Favaloro desarrolló el bypass, ¿sí? El bypass, ¿no?, para seres humanos. ¿Funcionó? Perfecto. ¿En dónde? En el sistema circulatorio de los seres humanos. Si yo agarro un pez, ese pez tiene sistema circulatorio, ¿no? ¿Es posible hacerle un bypass? Habría que preguntárselo a un veterinario, un zoólogo, un biólogo. Pero no creo que funcione el bypass. Está dentro del mismo catálogo, es un pez, un humano, son dos seres vivos. Estamos dentro del mismo subsistema, es un subsistema circulatorio. Ahora hay que ver si el pez tiene arterias, no tiene arterias, de dónde saco un pedacito de otra arteria para hacer el bypass, y así sucesivamente. Por definición matemática, en el espacio nada es igual, todo es congruente. No necesariamente lo que desarrolle para A va a implicar que funciona para B. ¿Alguna duda hasta acá? vamos bien, pero Vamos, estamos, como dijo el filósofo,
Filósofo argentino. Estamos mal, pero vamos bien. Bien, ¿qué vamos a analizar nosotros? Muchas cosas, pero inicialmente los que nos preocupan, ¿sí? Son ¿qué? Necesidades de software, ¿sí? Básicamente esto va a ser el núcleo de nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos que ser capaces de saber, identificar, comprender qué necesita una organización en términos de software, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? ¿Sí? Reunir y definir requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? ¿Sí? Ya estuvimos hablando de lo que es comunicación verbal y escrita, aptitudes de escucha, o sea, tenemos que seguir escuchando, capacidad de análisis, ¿sí? Es importantísimo la capacidad de análisis. Más allá de definir el requisito, tenemos que ver si ese requisito va a ser funcional, no va a ser funcional, si como lo expresó el usuario puntualmente sirve para algo, no sirve para nada, o si en vez de requisito es una necesidad, ¿sí? Ya hablamos, ¿no? De dar información, ¿sí? Cómo expresarse, ¿sí? Los términos técnicos siempre pueden ser complicados, ¿sí? Lo que es importante es que nosotros como analista podamos simplificar y comunicar esa información, ¿sí? O sea, ¿dónde puede estar el problema? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema mediante el software? ¿Sí? Sé que los de sistemas, ¿no? Hay veces que no tenemos muy buena relación con la gente, ¿no? Más, tenía un gerente que decía que todos los problemas nuestros se encontraban entre la silla y el teclado. Pero bueno, tenemos que, como analistas, ¿sí? Tratar de ser la cara amable del área de sistemas, ¿sí? Y esto ya lo estuvimos viendo, ¿no? Trabajar bajo presión es tratar de definir bien, trabajar con vencimientos es exactamente el mismo problema y tenemos que tener ciertos conocimientos de informática, ¿sí? Sobre todo en la parte de análisis vamos a tener que empezar a trabajar con abstracciones y con modelos. Algo de eso vimos en base de datos 1. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las primeras clases, ¿por qué modelamos? ¿Sí? O no, ya tiraron base de datos 1. La enterraron allá por el que había, ¿no? Una veterinaria y un gatito, ¿no? Dependiendo quién lo miraba, en una abstracción distinta. Bien, tenemos que tener ciertas competencias, creo que ya lo hice bastante repetitivo para que les quede, ¿sí? Sí me interesa acá de diseñar y adaptar sistemas informáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que, como les dije, no siempre vamos a tener un sistema de cero, ¿sí? Tenemos que trabajar con gente. ¿Algunos de ustedes trabajan en bancos? ¿O No, trabajó en alguna empresa que trabajara para bancos? ¿Me escuchan? sí, se escucha bien. Bueno, les comento, ustedes vieron que hoy tienen billeteras virtuales, ¿no? Home banking, token, ¿no? Blockchain, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cómo se imaginan el core bancario? Un quilombo.
Esa es una parte, pero ¿en qué tecnología se lo imaginan? Les comento. Me lo sacaste de la boca. Empieza con co y termina con bol. Bien. Es tan enmarañado eso, o sea, los sistemas son relativamente claros, tienen un punto, o sea, ustedes van al cajero, ¿no? Y les aparece en florcita, les lee la huella, transfieren de Modo a Mercado Pago, de Mercado Pago a Walla y ya está. Pero todo lo que está atrás, ¿sí? Sigue siendo lo mismo de los años 70. Hablar, ¿sí? Hagan la prueba, hablar con un desarrollador frontend, hablar con un backend y traten de hablar con uno que desarrolle en COBOL. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Y ¿para qué sirve esto que está acá? ¿Sí? Y sobre toda la cosa, la diplomacia, ¿no? Hablen con un frontend, hablen con un backend, hablen con un COBOL, ¿sí? COBOL o C, ¿no? Porque muchas de las interfaces de los bancos hacia afuera está desarrollado en C, ¿sí? Ese C que ustedes ven en EDA, en EDA están viendo C, ¿no? Sí. Bueno, ese C sigue siendo mucho de core bancario. Por más que les digan interactúen con esta API, sí, bueno, todo lo de atrás de eso sigue siendo así. Bien, ahí van a tener que empezar a tener ciertas habilidades de negociación, de cómo resolvemos los problemas y sobre todas las cosas interpersonales, ¿sí? Estamos hablando de gente informática, hablar con un desarrollador COBOL en la misma reunión, desarrollador COBOL, desarrollador frontend, desarrollador backend, y le sumo un poquito de picantez, un DBA, ¿sí? Les puedo asegurar que esa reunión va a terminar como en 4 horas, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que estar es en el medio de todo eso y llevar tanto las habilidades interpersonales para la negociación, siendo un tipo diplomático, ¿sí? Siendo una persona diplomática, ¿a efectos de qué? De adaptar o diseñar un sistema, ¿sí? ¿Para qué? Para resolver un negocio, ¿sí? Siempre, siempre, siempre el talón de Aquiles nuestro es tratar de hablar con uno, tratar de hablar con otro, hacer entender cuáles son los requisitos, cuál es el ambiente cambiante, adaptar o desarrollar nuevos sistemas. ¿Me explico? Sí, pero prácticamente estar en la línea del fuego. Todo el tiroteo. Y exactamente, vos sos el que estás parando así con las dos manitos, ¿sí? A dos monstruos que se quieren agarrar, ¿sí? Vos sos el que está parando así los tiros, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Bien, esto no hay mucho más que decir, pero sí hay diferentes tipos de analistas, por lo menos en el mundo de lo que es desarrollo. Vamos a tener un tipo de analista que no necesariamente va a ser informático, probablemente no sea informático, ya venga de económicas o de, si estamos en un ente público, por ahí es abogado, licenciado en ciencia política, hay diferentes analistas de negocios, ¿no? La palabra es muy amplia, analista de negocios. Lo que va a hacer básicamente la analista de negocios es tener otra visión, ¿sí?
¿En qué sentido? ¿Sí? Básicamente el analista de negocios va a tratar de dirigir y gestionar el proceso, ¿sí?, relacionado con la identificación de algunos puestos de negocio. Implica trabajar con partes interesadas y demás, ¿sí? Está más enfocado a la organización, ¿sí? Va a documentar cuáles son las necesidades, o sea, cómo se comunican, cuáles son los puntos de toque entre diferentes gerencias, ¿sí? Y cuáles son las expectativas y del sistema, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener el analista de sistemas. Hoy ya no se le dice analista de sistemas, se le dice analista funcional, que lo que va a hacer, ¿sí?, va a trabajar enfocado estrechamente con la empresa a comprender sus necesidades, ¿sí? A diferencia del analista de negocios, este tiene un enfoque mucho más técnico, centrándose en lo que es la tecnología, ¿sí? Nos vamos a centrar, ¿sí?, en una visión un poquito más amplia que el negocio, ¿sí? ¿Por qué? Nos vamos a especializar en identificar cómo las soluciones tecnológicas pueden resolver los problemas de negocio. Nuestra tarea, ¿qué va a ser? Traducir requisitos del negocio en especificaciones técnicas que puedan ser implementadas por el equipo de desarrollo. El analista de sistemas o el analista funcional tiene un profundo conocimiento técnico que justamente le va a permitir diseñar y adaptar sistemas informáticos para cumplir con las necesidades del negocio. Básicamente, nosotros no nos vamos a dedicar a los circuitos administrativos, eso es parte del analista de negocios, sino que nos vamos a centrar, ¿sí?, en cómo informatizar, ¿sí?, esos procesos de negocio. ¿Me explico? Muchos analistas de negocios, ¿sí?, pueden ser analistas funcionales. Lo que no tienen es justamente la parte de tecnología de la información. Pueden ser muy buenos identificando ciertos requisitos que por ahí nosotros no tenemos la visión de negocio completa, pero ¿cuál es el problema? Cuando llegan a hablar con un desarrollador o con un DBA o con un administrador de un sistema, o con un administrador de servidores y demás, teclean mal, ¿sí? ¿Por qué teclean mal? Y justamente yo puedo tener una muy buena interrelación a nivel negocio con los usuarios, porque vienen de carreras que son mucho más blandas que las nuestras, o sea, tienen más interacción con la gente en su formación, ¿sí? Por ahí carreras de sociales o semisociales, como administración de empresas y demás. Su negocio es la organización y la gente. El nuestro no es la organización y la gente, ¿sí? A nosotros nos forman ¿para qué? Para dar soluciones tecnológicas. Por eso hago tanto hincapié en que eso de relaciones interpersonales, capacidad de negociación y demás, no está implícito en nuestro plan de estudios. ¿Me explico? Es algo que ustedes van a tener que ir desarrollando con el tiempo. Y está más bueno enterarse antes que durante o después. Bien, por hoy terminamos. Exactamente, tenemos que no desarrollamos mucho las habilidades blandas. Sobre todo por ahí, aquellos que hicimos algo tan específico como una tecnicatura en programación, una tecnicatura en desarrollo, o yo que soy ingeniero. Yo soy en ciertos razonamientos soy extremadamente binario, ¿no? ¿Funciona o no funciona? No hay nada en el medio.
no es que funciona mal. O funciona o no funciona. Hay otra gente con otra formación, con otras habilidades blandas que le permite hacer esas diferencias o ver esa escala de grises que por ahí yo no veo. Bien, ¿les quedó en claro la conformación de los grupos? ¿Les quedó claro que la semana que viene tenemos clase? Y le quedó claro que tienen que ir pensando un problema, ¿no? Consulta, profe, el problema es el negocio, ¿no? Exacto. O sea, traten de pensar, no sé, X negocio, ¿sí? Y ustedes van a trabajar sobre ese negocio. Tengan en cuenta que van a ser entre 6 y 8. No piensen algo ni muy chiquitito, ¿sí? Que apenas alcance para uno, ni algo extremadamente grande que necesiten 32 analistas. ¿Me explico? Sí. Y otra consulta, la entrevista punto 3.1, ¿esa Sí. hay que entregarlo en la próxima clase? No, después de la próxima clase, porque en teoría la próxima clase vemos entrevistas. Ah, ok. Entonces a partir de ¿Ah? ahí hacemos eso. A partir de ahí, ustedes, la idea de esto es que practiquen para cuándo, para cuando empecemos acá, ¿sí? La idea cuál, qué vamos a trabajar dentro del trabajo práctico, ustedes van a esquematizar las entrevistas, yo los voy a escribir, o sea, no les voy a escribir, sino que les voy a responder como si fuera cliente. Y a partir de ahí, ustedes van relevando. Van a ir y empezar, vamos para atrás, van a empezar a utilizar o a completar para la primera entrega la SRS y, exacto, ustedes hacen las preguntas. Yo dejo de ser profesor y paso a ser cliente. Bien, lo primero que van a tener que empezar es con la SRS, después esta SRS, ir trabajándolo con casos de uso para llegar a la primera entrega. ¿Sí? La segunda entrega es todo lo que tenemos acá abajo. ¿Sí? Modelo de dominio, modelo del análisis. ¿Sí? Les recomiendo que no le pierdan el hilo a Anaí, ¿sí? Y apunten al sol. ¿Sí? Bien. No dejen de leer la bibliografía. Sé que ustedes quieren ser programadores. Hoy por hoy la parte de desarrollo es muy linda, tenemos muchos IDEs, nos prueban el error, o sea, apretando F5 o control F5, puedo debuguear. No tenemos esa suerte con el Word, ¿sí? Por eso ustedes tienen que pensar un poquito más arriba, ¿sí? Salgan un poquito del byte. Sé que les cuesta, ¿sí? Les cuesta no porque sea difícil, sino por un tema de conceptualización, ¿sí? Tienen vicios de programación, ¿sí? F5, 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 F5. Ah, acá me dio error. A ver por qué me dio error. Busco el error. Bueno, acá no tenemos ese compilador, ¿sí? El compilador en este caso voy a ser yo, o en el caso de que estén trabajando de esto, va a ser el cliente. Acá no se programa, exactamente. Acá se desarrollan las especificaciones para un programador. Lo que sí les voy haciendo hincapié, ustedes están cursando una carrera de programación con un alto contenido de programación. Cuando escriban, ¿sí? Pónganse ustedes del lado del programador. ¿Me explico? Ustedes escriben un requisito o un caso de uso, ¿sí? Lean el caso de uso y piensen, a ver, yo con esto tengo que desarrollar el alta de usuario. Y pónganse como programador, ¿sí? Y cuando lo lean,
¿sí? Porque me ha pasado a mí, me ha pasado por ahí de hacer algo rápido y cuando lo vuelvo a leer, digo, no puedo ser tan subhumano de haber escrito esto. ¿No? Porque después viene el desarrollador y dice falta análisis, falta análisis, falta análisis. Y sí, hay que, en ciertas veces, no quiere trabajar y otras veces realmente le falta análisis. Tengan en cuenta que todo lo que hagan son abstracciones, ¿sí? La palabra clave es abstracción. Van a agarrar un problema, lo van a partir, ¿sí? Y se van a abstraer ¿en qué? En los hitos importantes, en los hechos importantes, ¿sí? La palabra clave es abstracción. Lecturas recomendadas, las de la bibliografía. No sé si yo dejé alguna en particular. La de Somerville y... dejé el de Somerville nada más. Bien. La de Somerville, fíjense la parte... Esto, 14 megas pesa esta. Pensé que iba a ser peor. Hay una parte de requisitos. A ver, este libro incluye todo lo que es el proceso de ingeniería. Nosotros vamos a centrar en uno solo. Es un libro muy afable de leer. Acá tenemos este de ingeniería de requerimientos. Tiene. Es una visión un poquito más global, ¿sí? Después tenemos otro libro que sí lo van a leer, pero con muchas ganas, que va a ser este y estos, ¿sí? Estos dos. Estos están enfocados a requisitos de hecho y derecho. Esta es una introducción a todo el proceso de ingeniería, toda la construcción, desde la fase 0 hasta la entrega del producto. Sí les recomiendo que lean, no necesariamente tiene que ser un libro, Teoría General de Sistemas. ¿Sí? Esta, léanla. ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿para qué me sirve? Y fíjense para qué sirve. Teoría de información, teoría de juegos, teoría del caos, teoría de las catástrofes. Hay un montón. ¿Sí? Acá está el señor Bertalanffy. Ahí está. Muy interesante leer. Reitero, no sería un libro que me llevaría a la playa, pero tiene su porqué, ¿sí? Básicamente les va a explicar qué es lo que están estudiando ustedes sin necesidad, ¿sí?, de irnos a un montón de lados. Pero esto de acá, ¿sí?, parte nuestra mayor parte de la carrera, ¿sí? Bien, por hoy terminamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Estamos bien, profe. Ninguna, profe. Estamos. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos, por más que no les salte la alerta, nos vemos la próxima semana. Igualmente, les mando un aviso por el, ¿cómo se llama? Por el EBA. Sí. Bueno, gente, que tengan muy buena semana. Igualmente, profe. Igualmente. Igualmente. Igualmente, profe. Nos vemos.